para todas y para todos. Es un gusto recibirlos para hoy la finalización de estas jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas para docentes de química, organizadas por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria. Ha sido y es un placer para la Casa de Alicia, para esta dependencia cultural de la Dirección de Educación Secundaria, Cátedra Alicia Goyena, la Casa de Alicia como nos gusta llamarla, en este formato ahora virtual, haber recibido esta propuesta y haber sido habitados desde el 7 de junio hasta hoy por los orientales de la química, realmente un gran placer. Muy bienvenidos como siempre, los inspectores, profesores Horaide Carvalho y Manuel Nieto, responsables directos de la realización de estas jornadas. Y hoy le damos además la bienvenida a dos queridas también amigas, habitantes de la casa, la profesora Mónica Franco y la profesora Mariela Nasi, que son además las responsables ni más ni menos que del cierre de estas exitosas jornadas. O sea, les estoy metiendo presión. Demasiada. La propuesta es las tablas de especificaciones en los procesos de evaluación de aprendizajes, ventajas, elaboración y empleo. Un placer para nosotros recibirlas, un placer haber desarrollado todas estas jornadas junto con ustedes, cerrarlas hoy con la presencia de Mónica y de Mariela y de todos los participantes y también de muchos de los expositores que hoy están aquí con nosotros. Así que me voy a silenciar y vamos a arrancar con este encuentro. En principio, como siempre, con la palabra de Braides y de Manuel. Muy bienvenidas, Mónica y Mariel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos los docentes. Gracias, Mónica, gracias, Mariela, por cerrar este exitoso, como decía Beatriz, todas las charlas tuvieron muchísimos participantes. Hoy veo que ya hay más de 60 y algunos seguramente se van a conectar, así que realmente un éxito todas las charlas y gracias incluso a todos los que están hoy, que ya brindaron su charla, y como siempre un infinito gracias a Beatriz y Marta que hacen posible estos encuentros. Manuel. Bueno, buenas tardes a todos, casi buenas noches. Agradecer mucho, bueno, de nuevo a Beatriz, a Marta, por todo ese trabajo que han hecho, impecable, que nosotros no hubiéramos podido hacer con esta calidad y eficacia, ni hablar que darles la bienvenida a Mónica y Mariela, queridas compañeras de clase, porque fuimos compañeros de clase. La vida nos reencontró en muchísimas oportunidades, en muchísimas instituciones, haciendo muchísimos trabajos, y realmente es para mí una gran satisfacción que puedan cerrar este ciclo de trabajos. Decirles además que, como el otro día Sonia Echeverry decía que era una enamorada de los foros, yo soy un enamorado de las tablas de especificaciones. Realmente, me encantan, las he usado muchas veces, las he tratado de inculcar a los profesores, siendo director, también en aquel momento, después siendo docente de didáctica, a mis alumnos de didáctica, y las he compartido en algunos momentos en visitas de inspección. Así que me alegro que Mónica y Mariela, bueno, hayan tomado ese tema, y ojalá que a partir de hoy, todos los que están aquí, bueno, también sean unos enamorados de un recurso que, no por complejo, sino más bien porque es menos conocido que las rúbricas, no se utiliza demasiado. Sin embargo, ustedes van a ver que tiene muchísimas posibilidades, es de elaboración mucho más accesible y puede apuntar directamente a los aprendizajes, que a veces las rúbricas se escapan por el costadito y van más bien a las intenciones, la formalidad de determinados trabajos, y a veces poco a los aprendizajes en sí. En cambio, las tablas van mucho más. Pero bueno, no sigo con las tablas porque si no voy a estar 1 hora y media hablando de las tablas. Y a Mónica y Mariela no les he dicho nada, así que voy a dejar aquí. Y agradecer a todos los participantes, agradecerles muchísimo por dedicarnos esta hora y media para estar aquí,
para continuar su formación permanente, que nunca termina, siempre nos estamos formando. Así que, Mónica, Mariela, gracias y adelante. Bueno, Mariela, ¿tú primero o yo? Bueno, nada, para comenzar, agradecer. Es una responsabilidad tener que cerrar estas charlas. Yo participé en algunas de ellas y de verdad que son muy bien organizadas, y además es un placer escuchar a los compañeros con distintas temáticas. Y agradecer a todos los presentes, porque después de tanto Zoom que hemos tenido el año pasado y bueno, todavía tienen un poquito de ganas de escucharnos a nosotros por Zoom. Especialmente a 2 o 3 profesores que veo que están, que fueron estudiantes del IPA, hicieron la práctica docente conmigo, así que a ellos les mando un beso grande. Bueno, realmente sí es una satisfacción ver que hay profesores de distintos departamentos. Yo creo que están casi todos los departamentos representados, que hay unos cuantos exalumnos también del IPA, míos y de Manuel. Algunos quizás, algo de lo que podamos decir les suene conocido. ¿Por qué? Porque, ¿por qué seleccionamos esta temática? Porque desde hace tiempo que estamos preocupados y ocupadas, Mariela y yo, y siempre hemos trabajado con algunos docentes más en grupos, por las cuestiones vinculadas con la evaluación. Si nos ponemos a pensar hacia atrás, la reformulación 2006, que fue el último cambio programático, propuso cambios de estrategias que los profesores tomamos, y hubo una interesante fusión de aportes de profesores más jóvenes, de los más experientes, y la evaluación todavía sigue siendo fundamentalmente tradicional. Más allá de que los reglamentos de evaluación no han cambiado mucho, hay oportunidades de hacer otras cosas y sin embargo no se hacen. Y en el fondo, cuando uno cierra la puerta del salón, puede hacer la evaluación como quiera, pero no es lo que se ve con más frecuencia. Nosotros, el primer trabajo, que fue una investigación que hicimos con un grupo que estaba Manuel, la profesora Susana C.B. e Isabel Beña en el IPA, apuntó a conocer la visión de los profesores sobre la evaluación, y encontrábamos que en lo declarativo éramos todos bárbaros, estaba todo muy bien, todos estábamos convencidos de cómo debía ser la evaluación, de cómo es, y cuando íbamos a lo concreto, a preguntar qué hiciste para evaluar, qué evaluaste, y analizar los trabajos de evaluación, caíamos en lo tradicional. Y una cosa que nos preocupaba bastante era que caían en lo tradicional más los docentes más jóvenes que los más experientes. Entonces, bueno, a partir de ahí seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, y bueno, hoy tenemos para compartir esto de las tablas. Antes de poner el PowerPoint, o mientras lo vamos poniendo, decirles que si ustedes, nosotras como somos dos, vamos a tener el chat a la vista, y si vemos que las preguntas son como para ir ya respondiendo, empezamos a responder. Si no, las dejamos para el final. Pero que no duden si tienen algún aporte para hacer, o alguna cosa que les resulte importante consultar, en plantear. Bueno, entonces, primero vamos a empezar por ver, bueno, no sé, ahí. ¿Qué concepción acerca de la evaluación es la que nosotras manejamos para saber desde qué perspectiva estamos hablando, ¿no? Nosotros tomamos esta definición de Perales y Cañal, que la hemos modificado un poco, y es la que ya hace un tiempo venimos manejando, que explica que entendemos por evaluación aquellas actividades que, para recoger información sobre los procesos y sobre los resultados del proyecto educativo, desde el inicio hasta el final de su desarrollo, analizarla e interpretarla para tomar decisiones respecto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de respecto a todos los factores que inciden en la calidad de dicho proyecto. Y acá hay unas cuantas cosas importantes a señalar,
Y la primera, que surge ya de las dos primeras palabras, recoger información. Si la información que recogemos no es válida, los resultados de la evaluación no nos sirven para nada. Entonces, tenemos que asegurarnos que estemos usando instrumentos que realmente nos aporten datos sobre aquello que queremos conocer, que son los procesos y los resultados. Y muchas veces tendemos a centrar la evaluación en resultados de actividades puntuales y no en los procesos que van haciendo los estudiantes, ¿no? Después esa información se analiza, se interpreta, y tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones más importantes son respecto a los procesos de enseñanza y a los de aprendizaje. Pero también hay que considerar todos los otros factores que puedan estar incidiendo. En el fondo, desde si hay una ventana rota y estamos todos muertos de frío, ese es un factor que incide en la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, ¿no? No hay duda. En algunos podemos modificar nosotros en el correr de la clase, y otros no, y tendremos que desplegar otras acciones para que se modifiquen. Bueno, ahora, nosotros nos vamos a centrar en una parte de la evaluación que es muy pequeña, en la evaluación de aprendizajes, y no por ser pequeña es poco importante, ¿no? Es muy importante. Pero en realidad, del proceso educativo se evalúa mucha cosa. Se evalúan los centros, las comunidades dentro de los centros, las condiciones físicas de los centros. Se evalúan los inspectores, los directores, evalúan a los docentes evaluamos a los estudiantes nos evalúan a nosotros, aunque no sea de manera prescrita y formal. Y yo personalmente creo como profesora, y lo compartimos, ¿no?, con Mariela, que los mejores evaluadores de nuestro trabajo son los estudiantes. Entonces, tengamos presente que hoy vamos a hablar solo de una parte de los aprendizajes y ver estas tablas, cómo pueden ayudarnos a mejorar la evaluación de aprendizajes o cómo pueden sernos útiles, ¿no? Entonces, si pensamos en la evaluación de aprendizajes, vamos a considerarlas, esta evaluación, como un proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de los aprendizajes. Y esto va a ser algo muy importante para nosotros, retroalimentar, que le sea útil al estudiante a lo largo de sus etapas de formación. Y otra cosa que es muy importante destacar es que vamos a considerar y entendemos la evaluación como una parte constitutiva de la enseñanza y de los aprendizajes. Son tres procesos íntimamente encadenados. ¿Se acuerdan que, bueno, muchos de ustedes que están allí nos acordarán porque son muy jóvenes, cuando nosotros hicimos el IPA, con Oraides, con Manuel, con Mariela, se hablaba el PRENAP, y era una sigla que estaba de moda, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy ya nadie habla del proceso, sino de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y desde hace un tiempo se está viendo que la evaluación es indisoluble de estos procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje, ¿no? Ahora, no por ser algo a lo que estamos muy acostumbrados, deja de ser importante preguntarnos ¿para qué evaluamos los aprendizajes? Bueno, una opción que una idea que podemos manejar es la de conocer las ideas de los estudiantes y planificar las actividades de aprendizaje. En general, si nos referimos a esta parte, ya hoy por hoy no es interesante o no es recomendable dedicar tiempo o mucho tiempo a conocer ideas previas, porque las ideas previas en química están descritas en bibliografía muy abundante de la didáctica, o sea que basta con buscar, y además se ha visto que eso es recurrente, que es independiente del contexto. Entonces, podemos hacer un breve sondeo, pero no es nuestro objetivo principal. Pero sí conocer el nivel que van alcanzando los estudiantes
cuáles son las dificultades que van encontrando en sus aprendizajes, para poder planificar actividades de manera que ellos puedan superar esas dificultades, ¿no? No es solamente que nosotros evaluemos para buscar qué no saben, ¿no? O qué problemas tienen, sino una vez que sabemos qué dificultades tienen, que vamos a diseñar acciones y estrategias para poder superar esas dificultades. Un aspecto importante también es para comunicar a los alumnos y a sus familias el resultado de estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? No tenemos que perder de vista que el alumno tiene el derecho de saber cómo va, y su familia, sobre todo cuando los estudiantes son menores, también. También para conocer cómo va nuestra planificación y tomar decisiones al respecto. Y nosotros, sin darnos cuenta, a veces, estamos evaluando los resultados de nuestra planificación durante todo el desarrollo de una clase. Porque nosotros pensamos en nuestra mente, en nuestras hojas, determinados desarrollos, y surge una pregunta, vienen a dar un aviso, abren la puerta, lo que sea, nosotros vamos cambiando. Frente a la expresión de la cara de los estudiantes, también tomamos decisiones de modificar o de seguir igual, porque estamos evaluando. Para comparar los resultados que se van obteniendo desde el inicio, a lo largo y al final de un tramo del proceso educativo, que podrá ser una unidad, el curso entero, no sé, un mes, lo que nosotros consideremos, pero fundamentalmente, y lo destacamos acá, para que cada estudiante conozca sus propios progresos. Y fíjense cómo lo decimos en una expresión positiva, ¿no? Para que conozca los progresos. Muchas veces parece que estamos empeñados en encontrar todo lo que el alumno no sabe, en lugar de encontrar lo que sí sabe y hacérselo conocer a él, ¿no? Que eso sería algo muy provechoso. Bueno, este cuadro, algunos que fueron alumnos míos y de Manuel lo habrán visto en alguna oportunidad, ¿no? Porque lo usamos, estamos muy convencidos de esto, pero simplemente mencionar que, bueno, la evaluación tiene lugar antes, durante y después de la enseñanza. Cuando es antes, o inicialmente, es la evaluación inicial o diagnóstica. Durante el proceso es formativa y formadora, que vamos a aclarar en un momentito después a qué nos referimos, y al final es sumativa. La sumativa llega a un momento que tiene, al final de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Tiene una función calificadora. Llega un momento que no podemos eludir la calificación. Pero lo que no puede pasarnos es que pensemos en la evaluación exclusivamente cuando hay que calificar. Bueno, tengo que hacer una evaluación porque me piden el promedio. No, eso no puede ser la idea de un docente, ¿no? Ahora, vamos a poner énfasis en la función reguladora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tiene la evaluación, la inicial y la formativa y formadora. Más nos vamos a centrar hoy en la formativa y formadora. ¿Ah? Entonces, ¿qué características vemos y creemos nosotros que tiene la evaluación? Bueno, de procesos y de productos, ¿no? Por más que, como yo decía antes, tendemos a poner más énfasis en los productos y en los productos escritos. Y en los productos escritos, en el escrito, que es como una institución. Porque si le fue mal en el escrito, no puede tener una calificación aceptable. Y si le fue bien en el escrito, está todo resuelto. Y esa también es la idea que tienen los alumnos y las familias, ¿no? Que la evaluación es continua, ¿no? Y así está expresado en los reglamentos de evaluación y pasaje de grado de la Dirección de Secundaria, del Consejo de Educación Técnico Profesional, y se recomienda emplear instrumentos variados. Y ahí es donde nosotros quedamos a veces un poco diciendo, bueno, ¿y qué instrumentos variados? ¿Cómo puedo hacer para mejorar la evaluación? Y bueno, entonces el alumno pide, bueno, ¿puedo hacer como me fue mal? ¿Puedo hacer una carpeta? Bueno, que haga la carpeta.
Pero la carpeta no sirve como instrumento de evaluación si no ha habido una orientación, si no ha habido unas entregas intermedias, y si no hay algún instrumento que apoye el seguimiento del alumno en la elaboración de esa carpeta. Vamos a ver cómo las tablas nos pueden servir para esto, ¿no? Ahora, lo que yo les decía hace un ratito, la evaluación de aprendizajes tiene que tener este doble estatus de carácter formativo para el docente, para que le sirva para reformular su propuesta, para replanificar, para elegir otros ejemplos, para volver hacia atrás si es necesario, para reforzar con determinadas actividades a ciertos estudiantes, o darle, porque también nosotros solemos pensar en los estudiantes que tienen dificultades y no en los que pueden más. Los que pueden más también tienen derecho a desarrollarse, entonces podemos planificar otras cosas para ellos. Y carácter formador para el estudiante, para que le sirva a él para autoevaluar su situación y para que la evaluación no resulte una instancia traumática. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? La evaluación se relaciona con el éxito, ¿no? Mucho. Ay, al nene le fue bien en el escrito, y está toda la familia contenta porque al nene le fue bien en el escrito. Está en contrapartida con el fracaso. Y a veces los estudiantes que tienen mucho potencial no tienen un buen resultado en una actividad de evaluación y realmente se sienten fracasados. Nosotros los profesores ponemos muchas veces énfasis en los objetivos, pero la estrella tiende a ser el docente. Es más, a tal punto tienden de hacer el docente que a veces los profesores nos reservamos la instancia de evaluación para otras cuestiones que nada tienen que ver con el aprendizaje. Bueno, a ver, fulanito, molesta todos los días, conversa, me tiene harta. Bueno, yo en el escrito, haga lo que haga, le voy a mirar hasta lo último, no le va a ir bien. Y no es un instrumento de poder. El profesor tiene que encontrar otras estrategias para que el estudiante no moleste, no converse, trabaje, etc. No quiere decir que lo va a lograr siempre. El corazón de la evaluación tendrían que ser los estudiantes. E indudablemente llega un momento que vamos recogiendo muchas evidencias de sus aprendizajes, tenemos muchas evidencias a lo largo de los procesos, por lo cual no hay una instancia de evaluación que sea cúlmine, digamos, que sea lo máximo, lo deseable. Claro, los reglamentos nos obligan a veces a exámenes o a pruebas, pero eso el examen sí llega a ser algo decisivo de acreditación, pero las pruebas en general no, ¿verdad? Indudablemente, en cierto momento, se une a la calificación. Algo que las tablas de especificaciones nos van a permitir es reducir, porque creemos que evitar y eliminar del todo no se puede, es la subjetividad en la evaluación. Y les vamos a mostrar una experiencia, algunos que fueron nuestros alumnos quizás en algún momento hayan participado de este tipo de experiencia. Esta es una de las consignas, nosotros hemos usado esta, otra y otra más que ahora les voy a contar. Se trataba de hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un momento, quizás, para explicarlo. Nosotros lo que hacíamos es, le armábamos grupos de 3 personas y les decíamos que eran como si fuera una especie de tribunal, ¿no? Entonces, les dábamos las consignas del trabajo, era una actividad que se había puesto al terminar el tema de estequiometría, una actividad de cierta manera integradora de los conocimientos que se proponía a los estudiantes. Entonces, este tribunal tenía que reunirse, resolver la situación, decidir cómo la iban a evaluar, con qué criterio iban a determinar puntos, calificación, lo que fuera, y después le dábamos a cada profesor 8 ejemplares
que realmente fueron hechos por estudiantes, utilizábamos en el correr de todos esos años 3 situaciones, cálculos estequiométricos distintas, y en unas oportunidades con Manuel, con Susana CB y con Isabel Beña, los usamos en unas jornadas que había maestros y profesores, y eran una parte de una prueba de primaria, de una prueba, ¿cómo le llaman? Ahora no me acuerdo, primaria, que eran unas sumas, unas restas, unas multiplicaciones, ¿no? Se decía lo mismo, pongan un criterio, y después que se separan, cada cual corrige separadamente, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a compartir la pantalla. Les dábamos este cálculo estequiométrico, lo leo rápidamente, se ponen a reaccionar 200 gramos de fosfuro de calcio de 85% pureza en masa con 50 mililitros de agua. Determinar A, qué volumen de fosfina a 1,70 atmósferas y 323 Kelvin se producirá. B, qué masa de hidróxido de calcio se obtiene. Y C, qué cantidad química de hidróxido de calcio se formará si el proceso ocurre con un rendimiento de 91%. Y les dábamos la ecuación sin igualar. Hubo algún tribunal que consultaba, bueno, así fue la consigna. El estudiante sabe, por supuesto, que lo primero que tiene que hacer es igualar. Entonces, le vamos a mostrar de uno de estos trabajos los resultados. Acá hay en la columna A, B, C, son 3 profesores, estos son otros 3, estos son 4, formaron 3 tribunales, digamos, 3 grupos, y corrigieron 8 ejemplares, ¿no? Después que ellos empezaban a trabajar, no los dejábamos comunicarse más, ¿no? Que no es lo que sucede habitualmente si hay un tribunal trabajando. Entonces, miren, por ejemplo, qué pasa con el alumno 8. El alumno 8 había hecho 2 pavadas, mal, todo el mundo coincidió en que tuviera 1. En el otro extremo, el alumno 1 estaba muy, muy bien, pero miren cómo, dentro de un mismo tribunal puede tener 10 o 12, y si miramos en varios tribunales puede tener 12 o 9. Miren en el tribunal 3, como una persona le asignó 9 y otra le asignó 12, ¿no? En el caso del 6, estos 2 anteriores eran los que hay más coincidencias. En el caso del 6, la dispersión es un poco mayor. Hay en un tribunal entre 7 y 10, el otro entre 9 y 11, y en este otro son un poquito más parejos, pero hay un 6, ¿no? Que es el mínimo aceptable. El mínimo no, porque estamos en bachillerato, ¿no? Pero miren lo que pasa, por ejemplo, con el alumno 4. En un mismo tribunal, una persona lo califica el trabajo con 2 y otras 2 con 5, donde 5 sí es una calificación aceptable. Es la mínima, pero es aceptable. Y 2 es francamente insuficiente. Y si miramos acá, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, hay una dispersión importante. Y fíjense, también acá pasa del mínimo aceptable a una nota insuficiente, y si miramos en otro tribunal, un 2 comparado con un 5, ¿no? Entonces, muy bien. Bien. Bueno, tuvimos entonces, escuchando a Mónica sobre distintos aspectos de la evaluación. Estaría buenísimo si tienen alguna pregunta que la hagan por el chat, porque realmente lo interesante sería poder entablar un diálogo, ¿no? Está organizado como que las preguntas ustedes las hagan al final, pero si quieren ir haciendo alguna consulta ahora, que tenga relación con lo que vamos diciendo, háganla nomás a través del chat. Llegado este momento, nos vamos a hacer una pregunta un poco doble, que sería, ¿cómo nosotros diseñamos las actividades de evaluación y cuándo las diseñamos? En cuanto al cómo, a ver, Mónica, si podés compartir ahí. Entonces, las respuestas a esta pregunta son muchísimas. Y si ustedes pudieran darnos las suyas propias, estaría buenísimo. Pero bueno,
Vamos a intentar dar algunas de las posibles respuestas a estas preguntas. Primero vamos a empezar con el cómo. Podemos decir que muchas veces nos basamos en nuestra intuición para construir esa actividad de evaluación. Actividad de evaluación en el sentido amplio. Puede ser la institución escrito, como decíamos hace un rato, puede ser un proyecto, puede ser una actividad experimental, puede ser una actividad oral, de todo tipo, ¿sí? Ahí ustedes pueden imaginarse cualquier actividad de evaluación que ustedes hayan construido. Bueno, basados en la intuición, en el sentido de que muchas veces recurrimos a lo que nos acordamos que trabajamos en la clase, en el proceso de enseñanza. Si bien nosotros llevamos un registro de lo que vamos haciendo, muchas veces en el momento de preparar la actividad nos basamos en esto, en la intuición. Y con una percepción subjetiva, no solamente lo que recordamos que hicimos en la clase, cómo trabajaron los estudiantes, si tuvieron dificultades, en ese sentido, ¿verdad? Pero claro, esta percepción subjetiva a veces es compartida por un colectivo docente, porque quizá alguno de ustedes trabaje en grupo, en equipo, que eso está muy bueno, para un poco esta percepción subjetiva dejarla de lado y dar lugar a otras cosas. Y después, como tercer forma, seguimos hábitos cuando preparamos esas actividades de evaluación. Bueno, ¿qué sería de nosotros sin los hábitos, no? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo acciones de las que estamos habituados. Pero esto de los hábitos para las actividades de evaluación no siempre es lo mejor. A veces, y entre ustedes hay profesores de muchos años de trabajo y otros de poco, a veces los que tenemos muchos años de trabajo estamos habituados a tal tipo de ejercicio o tal tipo de tarea. Bueno, a veces conviene un poco salirse de eso y, como decíamos, tratar de innovar. Ojo con la innovación, porque no es el momento de innovar el día que vamos a poner la evaluación, ¿verdad? Eso lo vamos a conversar un poquito más. Tenemos que considerar el factor tiempo. Eso lo hacemos siempre. Ahora, ¿de qué tiempo estamos hablando? Yo creo que podemos dividir este tiempo como en tres. Uno es el tiempo administrativo, que como conversamos hoy, bueno, me avisaron que tengo que hacer promedio. Entonces me avisan que tengo que hacer promedios, me acuerdo que tengo que hacer una evaluación, la construyo y la hago. Ese sería un tiempo, el tiempo administrativo que muchas veces no está de acuerdo con nuestros tiempos, ¿no? Nuestros tiempos de enseñanza. Después tenemos el factor tiempo de los alumnos. Cada vez más, por suerte, empezamos a considerar el tiempo de cada estudiante, sabemos quién necesita de más tiempo para resolver una situación. Y después, en tercer lugar, sería el tiempo de la propia actividad, que eso en general cuando planteamos un escrito, por ejemplo, decimos, bueno, esto les va a llevar los 40 minutos de clase, sí, no, cuántos ejercicios pongo. Ese es el tiempo que en general estamos más habituados a considerar, que a veces los profesores, cuando recién empezamos a trabajar, nos cuesta un poco adecuar. Y después, al final, ahí estoy viendo algunas preguntas del chat, no sé si Mónica las podés después. Sí, me estoy leyendo. ¿Se ven o no? Sí, bueno, no sé, yo las veo, pero... y después, otra cosa interesante es que el cuándo construimos esa actividad, en general, posteriormente al proceso de enseñanza. Cuando terminamos un tema, terminamos una unidad, ahí empezamos a pensar en la actividad de evaluación. Y ahora vamos a empezar a ver el otro lado, el otro punto de vista. Nos vamos a pasar del otro lado del mostrador, digamos, y vamos a ver un poco qué piensan los estudiantes, qué piensan nuestros estudiantes con respecto a las actividades de evaluación. Bueno, ahí tenemos a Mafalda, que en general la usamos mucho cuando queremos representar algo. Y fíjense lo que dicen los Mafalda y sus amigos, ¿no? Están un poco preocupados, tristes, y no entienden por qué le fue mal.
¿Qué puede decir un estudiante? ¿Qué opina un estudiante? Y estas opiniones podrían ser las de nuestros propios estudiantes, podrían ser de cualquier país, porque se ha investigado que ya sea en Uruguay, en Argentina, Estados Unidos, más o menos los estudiantes piensan lo mismo de los docentes. Los profesores quieren sorprendernos, ¿sí? Quieren sorprendernos con algo nuevo. Y como decíamos hace un rato, está muy bien y tendríamos que empezar a innovar en lo que son las evaluaciones, pero no podemos caer el día de la evaluación con una propuesta totalmente diferente, tipo sorpresa para el estudiante. Por ejemplo, si nunca un estudiante de tercero fue al laboratorio a trabajar con material, no podemos luego exigirle el día de la evaluación que sepa utilizar, no sé, el material para separar fases, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene como una especie de queja, ¿no?, de los estudiantes. Después, esto es muy común. De pronto un estudiante dice, bueno, de todo lo que nos mandó a estudiar, resulta que algo que apenas lo vimos, eso le dio mucha importancia, ¿no? Y a veces nos pasa que trabajamos algo en forma superficial, o por apuro, o vaya a saber por qué, y después lo consideramos importante y lo ponemos en la evaluación. Esta tercera respuesta yo me siento muy triste, ¿no? Cuando un estudiante dice que ponemos cosas difíciles a propósito, como que realmente nos gusta hacerlo sufrir. Y bueno, esto va muy en concordancia con lo que decíamos, con las imágenes que mostró Mónica, ¿no? El corazón de la evaluación tiene que ser el estudiante, y a veces los docentes nos ponemos de estrella, también con eso, ¿no? Después, otra cosa que los estudiantes opinan es que les decimos muchos temas para estudiar, ellos los estudian, y de pronto las preguntas están referidas a uno o dos, ¿no? O sea, como que se sienten que estudiaron de más. Esa es otra posibilidad, digo. Y como estas opiniones, hay muchísimas, que ustedes deben tener muchas anécdotas al respecto. Vamos a empezar a hablar de las tablas de especificaciones. Y si me permiten un poquito, lo que les voy a decir es cómo llegué yo a las tablas de especificaciones. Yo llegué hace muy poco tiempo, en el 2016. El responsable está entre nosotros, es el profesor de didáctica inspector, profesor Nieto, porque él le pidió a un estudiante del IPA, que era mi practicante en ese momento, que elaborara una tabla de especificaciones, porque él había preparado la unidad en quinto año estado gaseoso, y tenía que hacer la evaluación. Bueno, en ese momento el estudiante se acercó y me dijo, mira, yo hice una tabla de especificaciones, fíjate si estás de acuerdo. Y ahí tuve que empezar a preguntarle, ¿qué es una tabla de especificaciones? Él me lo comentó, entendí más o menos, me la mostró, ahí entendí un poquito más, y a partir de ahí, ese año las tuve que adoptar, porque los estudiantes se hicieron fanáticos de las tablas de especificaciones, y siempre me decían, profe, ¿nos vas a dar la tablita? La tablita es la tabla de especificaciones. Y en esta presentación, dentro de un ratito, vamos a ver la tabla que elaboró ese estudiante en particular. ¿Cómo se puede definir una tabla de especificaciones? Bueno, podemos decir que es una herramienta. Y si es una herramienta, tiene que ser algo útil. Si nosotros queremos trabajar con tablas, pero no nos resultan útiles, más vale que las dejemos de lado, porque llevan un tiempo de elaboración. Entonces, no vale la pena usar el tiempo si realmente no nos son útiles. Y lo que nos permite es planificar instrumentos. Y esto es muy importante, porque muchas veces los instrumentos de evaluación o las actividades de evaluación no son muy planificadas, ¿no? A veces nos pasa que no las planificamos mucho. Y planificar un instrumento para evaluar lo que queremos evaluar, ¿no? Como decía Mónica hoy, el instrumento tiene que ser válido para lo que nosotros queremos evaluar. También podemos decir que es una guía. Es una guía para el docente, ¿no? Porque cualquier tipo de evaluación, cualquier tipo de actividad de evaluación, que pueden ser orales,
etcétera, necesitan una guía. ¿Sí? Y esa guía del docente también va a llegar a ser una guía para el estudiante. Que eso es lo que para nosotros es lo más válido de las tablas de especificaciones. ¿Seguimos? La siguiente. Bueno, acá sí tenemos una cita, que ustedes, bueno, la pueden ir leyendo, es una modalidad de planificación sistemática. ¿Qué queremos decir con esto? Que una vez que las adoptamos, las usamos siempre. Si bien cada tabla va a ser específica para una actividad en particular, está bueno que las planifiquemos y las usemos siempre. Siempre que, como decíamos, no sea útil. Y lo que vamos a seleccionar en esa tabla es tanto objetivos como contenidos. Y esos objetivos y contenidos que nosotros vamos a seleccionar para incluir en la tabla, tiene que ser una muestra representativa de lo que nosotros queremos evaluar, que van a ser los aprendizajes más relevantes para nosotros, ¿sí? En todo el proceso que hicimos de enseñanza. Ahora, lo que yo les voy a mostrar ahora son todos los nombres que las tablas de especificaciones, según los autores, han tenido. Porque quizá ustedes, buscando bibliografía, se la encuentren con diferentes nombres y no tablas de especificaciones. Por ejemplo, modelo de prueba. Ahí un poco, y estas son todas interpretaciones nuestras, ¿no? Modelo un poco como ejemplo. Tabla maestra. Este nombre se lo han puesto algunos psicólogos, sobre todo trabajando con tablas dedicadas a las evaluaciones objetivas. Matriz de contenido y comportamiento. Porque realmente ustedes la van a ver ahora la tabla, es una matriz de doble entrada, en donde están no solamente todos los contenidos que yo voy a evaluar, contenidos de todo punto de vista, ¿sí? Conceptual, actitudinal, procedimental, y comportamiento en el sentido de qué tiene que realizar el alumno. Entonces, por eso es que le llama de esa manera. Receta. Esta es la palabra que a mí menos me gusta, ¿no? El tema de receta. Claro. Sin embargo, desde el punto de vista de los estudiantes, a veces lo toman como una receta. Hoja de ruta, bueno, porque me conduce a un fin, ¿sí? En ese sentido yo le puedo llamar hoja de ruta. Y finalmente, le podemos llamar especificaciones de prueba o para la prueba. Esto ya les digo, son a lo largo de todos estos años, distintos autores que le han dado distintos nombres a la tabla. Ahora vamos a lo que es el corazón del tema, y es qué estructura tiene una tabla de especificaciones. Esta es una estructura bien simple. Tenemos las 3 columnas. En la primera columna los contenidos, que como decíamos, los contenidos pueden ser de cualquier tipo. En este caso, en este ejemplo, hay 2 contenidos. En la segunda columna, meta de aprendizaje, también puede redactarse como objetivo, también como competencia. Y en este caso, por ejemplo, en el contenido 1 hay 2 objetivos a evaluar. Y en el contenido 2, 1 solo. Es decir, que esta evaluación va a ser simplemente con 2 contenidos. Y luego la tercera columna indica el peso relativo de cada objetivo en el total. Muchas veces nosotros, sobre todo los profesores de química, somos de poner puntajes a cada ejercicio, a cada actividad. Bueno, es esto mismo, ¿verdad? Poner el peso relativo de cada uno. Sí, la siguiente. Y acá viene algo interesante. Es cuando nos ponemos a diseñar la tabla. Si la vamos a adoptar, ¿no? Si la vamos a hacer. Bueno, antes de diseñar la actividad de evaluación. Es decir, antes de ponerme a pensar en el escrito, por ejemplo, lo que voy a hacer es, me voy a sentar y voy a diseñar mi tabla. Para eso voy a tener que pensar
qué contenidos voy a querer evaluar, pero además, qué objetivos estoy persiguiendo que el alumno llegue para cada uno de esos contenidos. También se puede hacer en simultáneo, es decir, a medida que voy confeccionando la tabla, voy pensando la actividad de evaluación, ¿no? Escribo el contenido, escribo el objetivo y hago la actividad. Podría ser. Y después, hay muchos autores que opinan que hay que hacerlo antes de comenzar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, cuando yo voy a planificar mi unidad, planifico la unidad y ya construyo la tabla. ¿Sí? En lo personal, lo que yo estuve haciendo al principio sobre todo es lo que aparece en primer lugar, ¿no? Sé que tengo que preparar la actividad de evaluación, bueno, preparo la tabla primero. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a diseñar? Bueno, obviamente, lo primero que tengo que pensar es los contenidos. ¿Qué contenidos voy a querer yo evaluar para mis alumnos, verdad? Y esto es importante, lo tengo que tener claro cuáles son los contenidos que quiero evaluar. Luego, para cada contenido, tengo que identificar la meta, el objetivo que está vinculado. En general, estos objetivos, muchos de nosotros, cuando planificamos, redactamos los objetivos de aprendizaje. Entonces, si ya tenemos redactados esos objetivos de aprendizaje en la planificación, bueno, los vamos a elegir para cada uno de los contenidos y armar la tabla. Como ven, no es nada complicado, sí lleva un tiempo. Y después, la tercera columna, que acá dice puede, porque ustedes van a ver ahora en algunos ejemplos que no todas las tablas tienen el peso parcial. Sin embargo, yo creo que deberían tener. Creo que, como vamos a ver dentro de un ratito, como esta tabla va a estar en conocimiento de los estudiantes, esto de incluir el peso parcial es relevante. Para ellos es muy, muy importante. Justamente, hay dos cosas que son importantísimas en la tabla. Una es esto, ¿no? De explicitar, de escribir, porque muchas veces los docentes tenemos en la cabeza lo que queremos que el estudiante aprenda. Lo que no siempre hacemos es explicitarlo. Y como lo tenemos que escribir, esto nos va a ayudar en la claridad. Pero claro, una vez que lo tenemos escrito, no es para guardarnos la tabla a nosotros, sino para darla a conocer a nuestros estudiantes. ¿Sí? O sea, hay una etapa en donde yo hago la tabla, previo a hacer la actividad de evaluación, y se la doy a conocer al estudiante de alguna manera. Y no solamente se la doy a conocer, sino que la leo junto a él. Porque te tengo que explicar bien justamente los procesos cognitivos, que vamos a ver dentro de un ratito, que yo espero que él ponga en juego en el momento de la evaluación, ¿no? Es decir, no alcanza con que yo lo escriba, tengo que darlo a conocer, pero estar realmente seguro de que el estudiante entendió qué significa eso que yo se lo defino como un objetivo. Lo que pasa que también, Mariela, es importante considerar los procesos cognitivos, porque muchas veces vemos actividades o ítems en las evaluaciones que en realidad no tienen un contenido y en la cual el estudiante no pone nada de su cognición para hacerla. Por ejemplo, muchas veces las sopas de letras. Una persona que no entienda nada de química, si tiene la lista de las palabras, las encuentra. Y sí, aunque sea asistió y no entiende nada, ¿me escuchan? ¿Ven? Sí. Sí, perfecto. También puede a veces resolverla. Están vacíos de contenidos cognitivos.
Los procesos cognitivos son de dos tipos. Los que se llaman elementales, ¿no?, que existen en los seres humanos, pero que también son compartidos por otras especies, y que se expresan en la línea de desarrollo de forma natural. Por ejemplo, la percepción, la atención, y estos procesos cognitivos después se transforman en otros que son propios de los seres humanos, que se llaman los superiores, ¿no? Es decir, si no tenemos los procesos cognitivos elementales, no progresamos hacia los procesos superiores, o al menos es muy difícil lograrlos. Por eso las personas que tienen, por ejemplo, yo mencionaba la percepción, las personas que tienen alguna dificultad, las personas con baja visión o ciegas, o las personas sordas o hipoacúsicas, arrancan con un problema cognitivo en un proceso elemental, ¿no? Por eso el logro de procesos cognitivos superiores, el expresarlos y el aplicarlos, resulta más difícil. E implican además formas de control consciente y voluntario, que es a lo que nosotros aspiramos que lleguen nuestros estudiantes. No sé por qué en cierto momento aparecieron unas rayas rojas ahí, que no se van con nada, que no están en la presentación, sabrán disculpar, no sé qué toqué. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Analizar, argumentar. Ven que claramente para analizar, o para argumentar también, hay que poner en juego varios otros procesos, ¿no? Y lo que importa es que yo en la actividad de evaluación o en el proceso de evaluación haya aclarado qué espero que haga el alumno cuando argumenta, cuando clasifica, cuando quiero que define, cuando quiero que justifique, ¿no? Habrán visto que existe, y quizás algunos de ustedes que son más jóvenes hayan sido parte, ese grupo Yo también odio, justifica tu respuesta. Claro, porque la mayoría de los alumnos nunca nadie explicitó qué quiere decir que justifique la respuesta, ¿no? Y unos creen que justificaron y no justificaron. Y en contrapartida escuchamos a los profesores, en una sala de profesores no hay cosa peor, que dicen, no, los estudiantes no pueden, no saben, no estudian, ¿qué van a argumentar? No saben argumentar. Decirle a un chiquilín que no lo dejas de 15, 16 años, que no lo vas a dejar ir a tal lugar, a un baile o a donde sea, y mirá si no va a desplegar un abanico de argumentos interesantes, ¿no? Bueno, entonces, una cosa importante que complementa lo que decía Mariela hoy es que elaborar la propuesta de evaluación y diseñar la tablet son dos procesos que se van a ir retroalimentando el uno al otro, ¿no? Y en realidad, la mayoría de las veces, cuando los profesores planificamos, lo que hacemos es exactamente lo opuesto a lo que deberíamos. Primero pensamos qué hacer, y eso yo lo vi muchos años en los practicantes. Bueno, tengo que dar tal cosa, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer un juego, o voy a hacer una lectura, o voy a hacer, sin pensar qué pone en juego el alumno en su proceso cognitivo y sin pensar qué espero que haga el estudiante, ¿no? Bueno, vamos a concretar algunos ejemplos. Vamos a ver este primero, que es para tercer año, para sistemas. Vamos a mirar alguna parte nomás. Ven que están los contenidos, hay otra parte complementaria que incluye contenidos de otra dimensión. Acá todos estos son conceptuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, sistemas homogéneos, interpretar su constitución empleando el modelo de partículas. Claro, tiene que reconocer sistemas homogéneos, ¿no? Explicar cómo son los valores de las propiedades características. Miremos la separación de fases. Bueno, proponer métodos para separar las fases que constituyen algunos sistemas, seleccionar los materiales, y complementamos esto con cómo nosotros vamos a realizar el trabajo. Bueno, va a ser un trabajo experimental y en equipos. Entonces yo también voy a mirar que realice aportes pertinentes y oportunos. Entonces, aquel que no tenga nada para aportar va a esforzarse por aportar algo, y el que a veces dice cualquier cosa, sabiendo que va a ser evaluado si sus aportes son pertinentes, de repente no diga cualquier
tontería, ¿no? Respetar la opinión de los demás, argumentar la postura, y si es una tarea experimental, manipular los materiales de modo apropiado también es algo importante. Nosotros aspiramos a que desarrollen las destrezas manipulativas, ¿no? Yo nunca vi, nunca, 40 años de docencia, un profesor de segundo año de bachillerato que en sus objetivos ponga que el alumno maneje una pipeta, por ejemplo. Sin embargo, si el alumno no maneja la pipeta, en el control de práctica, dice, ay, fulano no maneja no sabe pipetear, qué barbaridad, qué horrible, y fulano vendrá el día del examen sin saber pipetear, porque tampoco hacemos nada en el medio para que el pobre alumno que no sabe pipetear pueda aprender, ¿no? Bueno, acá tenemos otra, Mariela. Sí, esta es de cuarto año, pero claro, con esto que recién decía Mónica, queda pero muy en evidencia que la tabla es útil si la compartimos con el estudiante, ¿no? Porque todo esto de que ahí está dicho el desempeño que yo espero de él tiene que saber qué espero de él. Y por Claro. supuesto, ya haber trabajado con lo que significa, como decíamos recién, ¿no? Bueno, si tiene que argumentar, ¿qué significa? Porque si yo digo definir, por ejemplo acá, en esta tabla que es de soluciones, bueno, si yo digo definir soluto y solvente de una solución, seguramente el estudiante sepa qué atenerse, qué tiene que hacer. Pero de pronto, el diferenciar o el argumentar son procesos un poco más complejos que tenemos que enseñarlos también. Entonces, ¿los vamos a evaluar? Bien, los tenemos que haber enseñado. Si no, no tiene sentido. Como ven, la tabla anterior y esta tienen solo 2 columnas. ¿Sí? La que viene a continuación... Mariela, sí, ¿me permitís una interrupción? sí, cómo no. Soy Valeria de Rivera y ahora te escucho y recuerdo una anécdota que me pasó una vez, creo que hacía 2 años que yo trabajaba, y me pasó en un liceo que tenía un ejercicio, yo tenía ciencias físicas en ese entonces. Y en uno de los escritos, una de las preguntas era definir, no recuerdo si fue reflexión o refracción. Y el estudiante me decía, no entiendo. Y era eso. No había parte A, B, era eso. Y viste cuando se te terminan las estrategias, y en un momento le dije, no te puedo decir, porque quiero que me digas que es reflexión. Y me dice, pero yo sé lo que es reflexión. Digo, entonces no entiendo lo que no entendés, le digo. ¿Qué es definir? Me dice. Claro. Es definir. Entonces, claro, muchas veces ponemos esos términos y en realidad los chiquilines no saben lo que es justificar, no saben lo que es explicar, no saben lo que es definir. Claro. Entonces Claro, ahora los escuchaba, le digo, y también pensaba en el tema del uso de la pipeta, le digo, a mí me encantan las actividades experimentales. Y he tomado todos los niveles en estos años, y en quinto nos pasa muchísimo, no sé si ahí en Montevideo pasa, pero acá en Rivera, los chiquilines llegan a quinto año sin haber pisado un laboratorio. ¿Sí? Y claro, no saben usar una pipeta. Entonces, yo personalmente soy de las que los llevo, estén en el nivel que estén, hasta sexto inclusive, y me tomo un día de laboratorio y les doy una pipeta, un vasito de bohemia, con agua, sencillamente para que aprendan la manipulación, porque no lo saben. Entonces, claro, después exigimos ciertas cosas en los exámenes, y nadie se toma el trabajo y la molestia de enseñarnos cosas tan simples como pipetear. Claro, Usar un porque de pronto... cuentagotas, no saben claro, usar cuentagotas. sí, de pronto el estudiante de sexto no sabe pipetear y el docente dice, bueno, lo tenías que haber aprendido en quinto, y se quedó en eso, Claro. ¿no? Claro, pero alguien le tiene que enseñar. Alguien le Y tiene es que nuestro enseñar. rol. Exactamente. Disculpa la Exactamente. interrupción. No, por favor. no. Volvemos. Gracias Valeria. Volvemos, y lo que estábamos viendo es que esa tabla de cuarto no tenía el peso o el porcentaje. Esta que estamos viendo ahora de segundo de bachillerato, esa fue la primer tabla
el profesor Fabián Rivas, cuando era estudiante, me hizo llegar. O sea, yo aprendí lo que es una tabla a partir de esta que ustedes están viendo. Aunque esta, en realidad, es una adaptación de la de Fabián, porque él o sea, incluía en cada objetivo ejemplos. ¿Sí? Acá lo dice, ¿no? Dice reconocer las características macroscópicas de los gases y pone cuáles son las características. Que de pronto, porque las tablas de especificaciones, como tienen que ser útiles para nosotros, van mucho con el estilo de cada uno. Entonces, en lo particular, yo podría simplemente poner la primera parte, reconocer las características macroscópicas de los gases. Porque como después esta tabla yo la voy a compartir con mis estudiantes y la vamos a leer entre todos, ante la duda, el estudiante me va a decir, bueno, pero ¿qué características macroscópicas? ¿Cuáles? Y entonces ahí lo aclaramos. Pero, como decimos, cada tabla está hecha según el estilo de cada uno de nosotros. Bueno, Está la siguiente otra parte, es la está la otra continuación. parte de la misma. Ahí está. Ahí está. Era una evaluación que abarcaba todo el tema de estado gaseoso. Bueno, después tenemos una de como para sexto año, para tercer año de bachillerato, ¿verdad? Que también está en 2 diapositivas, de termodinámica y termoquímica. Por ejemplo, respecto a calorimetría, se describe realizar cálculos que involucren la cantidad de calor que un sistema intercambia con el ambiente, la masa y la variación de temperatura que experimenta el mismo. Entonces el estudiante sabe concretamente qué se espera. Por ejemplo, en variación de entalpía de los procesos químicos y físicos, explicar qué es, reconocer que es una función de estado, diferenciar procesos, dibujar diagramas, ¿verdad? Lo que nosotros habitualmente esperamos que el estudiante realmente haga, ¿no? Y se complementa con esta otra parte, que es la continuación en temas. En algunos casos, en algunos ejemplos, en algunos modelos, acá en vez de contenidos pone temas. Por lo que decía yo hoy al principio con la de tercero, nosotros preferimos poner contenidos, para poder poner contenidos que son procedimentales, que sean aptitudinales o conceptuales. Generalmente nos centramos mucho igual en lo conceptual. Miren esta otra, que es un otro estilo, que tiene la ventaja para el alumno, que lo que decía Mariela hoy, de que bueno, la leo con los alumnos y les formulo todas las aclaraciones, acá ya describe qué son los desempeños que se esperan en cada celda, ¿no? Entonces, en vez de decir representar la ionización del agua y la constante de equilibrio KW, se le dice, ¿qué se entiende por representar esto? Bueno, expresa la disociación del agua mediante una ecuación química y plantea la correspondiente expresión de la constante de equilibrio. Ven que, por ejemplo, para la ionización del agua no hay explicar, no hay argumentar, no hay relacionar. Pueden quedar casillas en blanco. Da un poco más de trabajo, pero se define cada proceso cognitivo que se está considerando. Fíjense, por ejemplo, cómo para el punto 3, que es pH, ¿no?, de las soluciones acuosas diluidas, no hay representar, pero sí hay explicar. Bueno, explica los rangos de pH de soluciones ácidas, básicas y neutras. Argumenta, establece los motivos por los que la escala de pH puede llegar a extenderse por fuera de los límites de 0 y 14. Calcula, bueno, puede calcular el pH de soluciones acuosas a partir de las concentraciones de ion hidrógeno y de ion hidróxido. Y relacionar, bueno, relaciona la acidez o la alcalinidad con las concentraciones de estos iones, ¿no? Pero además, que esta tabla fue hecha por Manuel, que nos la cedió para la presentación de hoy, se definen con claridad los procesos cognitivos. Y esto el alumno también lo sabe. Bueno, explicar qué quiere decir. Desarrollar una idea respondiendo a preguntas como ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿dónde?
¿no? Esto se vincula mucho con otra cuestión que a mí me preocupa, y los que fueron mis alumnos lo saben y lo han padecido, que es el empleo del lenguaje para las clases de química, ¿no? Bueno, y después de estos ejemplos, continuamos, Mariela, con las ventajas para los docentes, ¿no? A esta altura esperamos haber convencido a todos los que están escuchando, pero por las dudas les vamos a hacer un punteo de las ventajas que para nosotros tienen las tablas desde el punto de vista docente, ¿no? Lo ayuda a clarificar y especificar sus criterios de evaluación. Es lo que decíamos hoy. Todos tenemos en nuestra cabeza los criterios. Lo importante es que al ponerlo en palabras, nos ayuda a ponerlo más claro, ¿no? O sea que esto con respecto al docente. Después vamos a ver con respecto al estudiante. Es lo suficientemente amplia la tabla como para que yo pueda incluir todos los contenidos, como decíamos hace un rato, ¿no? Y valorarlos a cada uno de manera apropiada. Es sencilla la construcción. Si alguno de ustedes nunca había visto una tabla de especificaciones y la tuviera que hacer ahora, yo creo que sí que podría hacerla, porque habrán visto que la estructura central, digamos, es simple. Las 3 columnas. Entonces, si bien lleva tiempo, no es complejo. Son lo suficientemente abiertas para que yo pueda justamente incluir todos los contenidos, incluir distintos objetivos o metas, en ese sentido. Y esto también es importante, porque yo, si tengo una tabla de especificaciones para una actividad de evaluación, yo no voy a ser la única capaz de después evaluar esa actividad, sino que puede servir para otro docente. Pero igual, yo sigo pensando que es muy personal, ¿no? El estilo es muy personal. Bueno, para los estudiantes, obviamente, primero les permite comprender, porque como decíamos, vamos a estar explicando el significado de cada palabra, y apropiarse de nuestros criterios de evaluación, o sea, saber qué es lo que nosotros esperamos de él. La tabla se enfoca en lo importante de cada tema. Entonces, el estudiante se va a dar cuenta qué es lo importante al momento de estudiar. El lenguaje, ¿no? Compartir, como decíamos hasta hace un rato, compartir el lenguaje. ¿Qué quiere decir el profesor cuando me dice que tengo que, por ejemplo, como decía Valeria, definir? Y algo que no es menor, las situaciones de evaluación son en general situaciones de estrés para los estudiantes. Bueno, ellos se sienten menos ansiosos en ese momento. Ahora lo que quería compartir medio rápido, ya son las 7:15, pero vamos a compartirlo rápidamente. Una encuesta que se hizo a estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato, que algunos de ellos ya habían trabajado, los que estaban en tercer año de bachillerato habían trabajado en segundo también con las tablas de especificaciones. Bueno, y la encuesta entonces son preguntas muy sencillas. ¿Habías trabajado con esta clase de tablas en otras asignaturas? Bueno, hay un porcentaje, la tercera parte no se acuerda si ya las trabajó. Si no se acuerdan es que no deben haber trabajado. Bueno, puede ser, ¿sí? Porque eso es otra cosa importante, por lo menos en la institución donde yo trabajo, nadie, los colegas, no las utilizan, no las utilizan. Le preguntamos al estudiante si resultaba sencillo interpretarlo, porque también, si le resulta complejo interpretar la tabla, bueno, estamos en problemas, no le va a ser útil para nada. Claro. Bueno, por suerte hay una mayoría que dice que sí, que le resulta sencillo. Y nadie dice que no. Y nadie dice que no. Y él a veces, después hay una pregunta abierta en donde se pueden decir por qué a veces no es sencillo. Bueno, a la pregunta si la usaron para preparar un escrito, la mayoría contesta que sí. Ahora, si la usó para preparar un escrito, ¿le parece al estudiante que fue de ayuda? Y bueno, acá hay una amplia mayoría que también dice que sí, lo cual nos deja bastante contentos, ¿no?
porque esa es la idea, que sea una ayuda para ellos también. Y acá, entonces, una pregunta abierta, ¿para qué te resulta útil? Y bueno, estas son las opiniones. Me sirve de guía, centrarme en lo importante, como decíamos, ¿no? A veces ellos se quejan de que preguntamos algún tema que apenas vimos. Ayuda a organizarse mejor, ver si falta algo en los apuntes, porque la tabla es una especie de resumen de todo lo que tienen que estudiar. Para no estudiar cosas que no me van a preguntar, o sea, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar de más? Voy a estudiar aquello que me van a preguntar. Me siento más seguro en el escrito, menos nervioso. Para mí esto es muy importante, ¿no? Bajar la ansiedad en el momento de la evaluación. Para no olvidarme de ningún tema al estudiar, uso el tiempo en algo útil para la evaluación. Acá yo lo que interpreto de este estudiante es que, bueno, el tiempo que usa para estudiar, que le sea útil a alguna herramienta para no perder el tiempo, digamos. Para hacer el resumen básico del tema. Y aquí, ¿verdad?, me ayuda para saber con exactitud en qué temas seré evaluado. O sea que también, ¿verdad?, si todo esto que dicen los estudiantes es que les resulta útil, bueno, ya como que cumplió la función la tabla. ¿Cómo pueden mejorarse? Porque todo se puede mejorar. Vamos a ver qué esperan ellos. Incluir ejemplos. Bueno, en la tabla de Nosotros se los sacamos. Nosotros se los sacamos a los ejemplos, porque, repito, todo depende mucho del estilo del docente, ¿no? Nosotros le sacamos el ejemplo porque nos parecía como que era un exceso, no era función de la tabla. Pero bueno, el estudiante pide ejemplos. Ordenar los temas por su importancia, esto podría ser. Faltan detalles, no me dice mucho esta respuesta, se ve que quiere, este estudiante querría que la tabla fuera un poco más extensa. Incluir los libros de donde se puede estudiar. Bueno, esto no es función de la tabla de especificaciones, ¿no? Claro. O sea que esto no va a ir nunca. Que solo se ponga lo que se va a preguntar. Bueno, en realidad, si uno hace la tabla es porque en la actividad de evaluación van a estar contemplados todos esos contenidos, ¿no? No vamos a hacer trampa tampoco. Si la tabla está bien hecha, la actividad tiene que estar en concordancia. Poner ejercicios tampoco es función de la tabla. Que siempre ponga los puntos. Es decir, esto para estudiantes es, creo que es importante, el poner, bueno, el peso relativo que tiene cada contenido en el total. Acá siguen algunas opiniones. Tal vez poniendo alguna pregunta ejemplo que podría ir en el parcial, para ir como imaginando qué podría aparecer en el parcial. Bueno, esta pregunta ejemplo tampoco va en la tabla, en todo caso cuando hagamos el repaso, pero no en la tabla. Personalmente creo que en general una tabla de especificaciones es muy útil cuando su contenido es concreto e integra todos los temas que pueden llegar a aparecer en la evaluación. ¿Ven? Este estudiante se expresa muy bien y es justamente la utilidad de la tabla es eso, ¿no? Cuando el contenido es concreto. Yo creo que está bastante bien así, dice este estudiante, y el último me dejó feliz. Creo que ya no puede mejorarse más. Entonces me quedé chocha de que este estudiante piense que las tablas que yo hago no pueden mejorarse más. Bueno, reflexionemos finalmente. Mónica, ¿vos qué decís? Bueno, sí, justamente ahora después vamos a mirar esto un poquito y vamos a responder un comentario, una pregunta que hacía Betina. Lo que nosotros creemos es que el empleo de estas tablas para la evaluación es una opción para disminuir los efectos de la subjetividad durante la evaluación, ¿no? Y no pensemos solo en un escrito, sino en el desarrollo de un tema, aún en las intervenciones orales y todo. Claro, no es lo mismo lo que yo espero el primer día que empieza el tema y que lo presento, que lo que espero cuando se termina, cuando se hicieron ejercicios, cuando se presentaron situaciones, cuando se hicieron aclaraciones. Pero ella preguntaba, este ejercicio del cálculo estequiométrico que habíamos dado a corregir a estos grupos,
¿qué hacíamos después? Bueno, nosotros lo que hacíamos era poner en evidencia que aún creyendo que estamos de acuerdo y que vamos a hacer todos lo mismo, no necesariamente cuando corregimos una actividad de evaluación, realmente logramos ser objetivos. Porque si así fuéramos, todos habríamos coincidido en la evaluación, en el puntaje y en la calificación que habríamos puesto a estos estudiantes, ¿no? Y de hecho no fue así. Y llega a haber discrepancias tan grandes como llegar a una calificación de insuficiencia y una de suficiencia dentro del mismo grupo que está corrigiendo. Ahora, no es el único factor, ¿no? Otra cuestión que se estudia, que nosotros no lo presentamos hoy porque si no se extendía mucho, es que algo que incide es el orden en que corregimos. Si estamos corrigiendo una actividad escrita y yo vengo corrigiendo y está muy mal, muy mal, muy mal, relativamente mal, muy mal, viene uno que está un poco bien y la calificación tiende a ser mayor de lo que sería si yo lo hubiera corregido en otro orden. Y a la inversa, si yo vengo corrigiendo uno bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, viene uno más o menos y tiende a descender la calificación y los puntajes que se ponen porque se vienen corrigiendo ejemplares muy buenos, ¿no? Y la otra cuestión que es muy importante para esta reflexión final es que los docentes y los estudiantes reconocen que una vez que las manejan, les resultan muy útiles para explicar qué aprendizajes se esperan y para ponderar los logros de los estudiantes. Y resultan en general más útiles que las rúbricas por ser más abiertas. La rúbrica, si yo la diseño y en función de una actividad de evaluación solamente, puede llegar a no incluir aspectos que después surgen en la actividad de los estudiantes. Bueno, y para ir cerrando, antes de que nos puedan hacer algunas preguntas o comentarios, hay otro comentario de Maite también por ahí. Sí, sí, sí. Decirle que nosotros creemos, como dice Scliar, que somos responsables por lo que enseñamos, pero que además el aprendizaje es siempre del otro. Yo tengo que tratar de ver lo que el otro aprende, pero que el otro aprende a su tiempo, a su modo, y generalmente un tiempo que no es el mismo que el nuestro, como hoy decía Mariela, y es generalmente algo después y de manera diferente a cómo se enseñó. Así que bueno, les agradecemos porque estuvieron, suponemos, atentos todos este tiempo. Muy calladitos seguro. Muy callados porque así no hay interferencias, pero bueno, ahora los escuchamos a ustedes. Bettina, me parece que contestamos, nosotros en realidad hacemos una trampa cuando planteamos esto, es que una vez que el tribunal fijó los criterios, no le dejamos hablarse más, ¿no? Entonces, las discrepancias, digamos, se agudizan, ¿no? En esos resultados finales. ¿no? Y después... Maite aportaba eso, ¿no? Como decíamos hoy, no tiene por qué ser una evaluación sumativa al final de un proceso. No, vamos evaluando en forma permanente, de a poco, como decía Maite, ¿no? Lo vamos evaluando en forma permanente. Y yo creo que cuando ellos se acostumbran, los estudiantes se acostumbran y nosotros nos acostumbramos, es una forma de comunicación de lo que se espera que hagan, que resulta muy útil. A mí el otro día me dijeron, ¿vas a dar vas a hacer una tabla para la prueba? No. Y otra estudiante le dice, pero ¿para qué la querés? Si ya tenemos de todo lo que hemos hecho. Claro, no se había dado cuenta que lo que tenía que hacer era mirar todas las anteriores, aunque no haya habido un escrito de ese tema, ¿no? Y bueno, a nosotros nos vienen siendo muy funcionales. A ver si alguno de ustedes después, si ya las usan, nos pueden contar. Ana Gutiérrez, tenías algo para decir. Sí, tiene la manito levantada, Ana, ¿no? Sí, tiene la mano, sí. Ana. A ver. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Anita? Bien, bárbaro. Sí. A mí me queda la duda de a los chiquilines después, la devolución. ¿Qué se les da? ¿Una calificación? No, o sea... Sí. ¿Se traduce en una calificación?
y ahí Claro. no entra la subjetividad. Bueno, es que lo que pasa es que yo creo que la subjetividad siempre va a estar presente. Lo que Claro, vamos a sí, tratar sí. de minimizarla. Pero sí, lo Perfecto. que favorece la tabla es poner bien claro los contenidos que vas a evaluar, lo que esperás que haga el alumno, o sea, a la meta que querés que llegue, y el peso relativo que le vas a dar. Y eso lo vas a ver de antemano, o sea, tiene las reglas claras para la evaluación. Esto de tener las reglas claras, para mí, es lo más importante que tienen las tablas, ¿sí? Más allá de que pueden mejorar esto de la subjetividad, pero eliminarla no. Incluso si nosotros pensamos en un curso, nosotros podemos plantear también acerca de los procedimientos y las actitudes que esperamos. Entonces, si yo le aclaro al alumno desde el principio que espero que desarrolle una actitud crítica, que consiste en esto y en esto y en esto, que espero que pueda vincular conceptos y aplicarlos a la vida cotidiana, que pueda aplicar los conocimientos de matemática que ya tiene, que le pasa que a veces no los reconoce que los tiene, para resolver las situaciones. Después, no hay secretos. Entonces decir, bueno, pero ¿y por qué tengo esta calificación y no tengo esta otra? Bueno, ¿tú esto lo lográs? Sí, bueno, muy bien, ¿ves? ¿Esto lo lográs? Más o menos, bueno, ¿ves? Y así, claro, tendríamos que explicitar absolutamente todo. Todo, Lo claro. que Manuel mencionó al principio, que casi cuenta el final, es que a veces cuando se evalúa sobre todo proyectos o trabajos en grupo, se pone mucho énfasis en aspectos actitudinales y no hay nada conceptual, ¿no? O muy poco. Entonces, porque a ver, en todo este recorrido de unos cuantos años de visitar clases, hemos visto un poco de todo, ¿no? Y a veces hay presentaciones de trabajos en grupo, que todos hemos visto, eso que uno lee un pedacito, ahora venía fulano, pero fulano no vino, entonces el pedazo de fulanito no lo sabe nadie, y sigue otro, bueno, eso no es un trabajo en grupo, ¿no? Entonces, si yo no aclaré eso antes, el día de la presentación no le puede ser, no, este grupo tiene una nota tal, porque mira, no sabían lo que tenía que decir fulanito y fulanito no vino. Y no, y fulanito no vino, es tu responsabilidad. ¿Cuándo expliqué yo? ¿Dónde se explicitó cómo era? ¿No? A ver, Maite tiene una pregunta, Sí. me viene la duda de si la tabla la vamos viendo continuamente. Sí, una vez que tú haces la tabla, la utilizás en el momento que te parece más conveniente. Yo creo que lo que tiene la tabla como condición es que tiene que ser conocida por los estudiantes. Después la podés, como decís tú acá, la podés ir viendo continuamente y lo vas chequeando, ¿no? Y vas haciendo la evaluación del proceso, no necesariamente al final. No sé, Mónica, Claro. si querés decir No, algo más. estoy de acuerdo. Claro, una vez que se da a conocer es porque uno lo pensó reflexivamente. Podría suceder que en el momento de compartirla, de colectivizarla con los estudiantes, viéramos que hay alguna cosa que es mejor expresarla de otra manera, pero una vez que, digamos, se cuelga en el pizarrón o se cuelga en la plataforma, ahora que estamos en la era virtual, que yo creo que no nos va a abandonar del todo nunca más, va a ser un apoyo, y decir, bueno, eso queda ahí. Y el estudiante sabe que esas son, a ver, no podemos jugar si no sabemos las reglas de juego, ¿no? Y lo que yo decía hoy al principio con la estrella y el corazón y todo eso, que a veces nos guardamos las reglas de juego y el alumno no puede jugar. Paula tiene la mano levantada, a ver. Sí. Hola, Sí. buenas tardes. Hola, Hola, Paula. ¿Qué tal? Hola, bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Saben que me entró un poco la duda, ¿no? Con todo esto de la virtualidad y pensando un poco cómo llevé el curso este año, los cursos, yo estaba pensando en las pruebas semestrales y lo que se me ocurrió fue hacerlo con material a la vista. Estaba pensando en, bueno, he medio que equiparar. ¿Qué tan eficaz sería eso, aplicar una tabla de cotejo, una tabla de estas, para, si usa el material abierto, en realidad, si usa el material del cuaderno? O una o la otra, o también estaría bueno hacer una matriz. No, yo creo que no hay inconveniente. Podés usarla como quieras.
Lo que Claro. cambia son las condiciones. A ver, vamos a ser realistas. Si yo pongo una prueba que es virtual, es una prueba a libro abierto. Si pongo un escrito, por más que sea cortito, es el libro abierto, porque yo no puedo pretender que el alumno, que tiene todo a su alcance, no lo va a usar. Lo va a usar, y no está mal que lo use. Pero entonces, las reglas con las que jugamos son otras, ¿no? Entonces, podemos hacer que se puede incluso aclarar, como se hace a veces con los objetivos, que se ponen las condiciones. Bueno, que pueda hacer esto y esto y esto, disponiendo de material bibliográfico, ¿no? O si no, sin disponer. Pero ahora, si no lo puedo controlar, como es el caso de la virtualidad, mejor no lo pongo, ¿no? Me parece, no sé, Mariela, si tú querés Sí, agregar. no, te aclaramos, Paula. Es decir, lo que vas a tener, la tabla es útil para cualquier situación de evaluación. Lo que, claro, si es con material a la vista, tus actividades van a tener que Claro. ser diferentes, así no lo tiene el material. Por ejemplo, no tendría sentido preguntarle una definición, porque la va a estar copiando de su cuaderno, de su libro. Pero Claro. si vos pensás actividades en donde tenga que poner en juego otras competencias, ¿verdad? Otros procesos cognitivos, entonces se puede perfectamente. Claro. Muy bien. No sé si Hay hay una alguna... pregunta de Valeria No, por allí. Valeria dice que se No, le Valeria disparó dice la que mano. se le saltó la manito Se sin le saltó querer. la manito. Ah, bueno. Ah, bien. Tiene esto, el Zoom tiene estas cosas. Bueno, a mí esas rayas rojas que me aparecieron ahí, no sé cómo hice para que apareciera. No sé, ustedes recibirán el PowerPoint sin la raya roja porque lo mandamos antes. Sí, así sí. que- Bueno, no sé si hay algún otro aporte, alguna pregunta. No, yo quería hacer un aporte mínimo simplemente. Diga. Que hoy, cuando Paula hizo su pregunta, deslizó por allí o lista de cotejo, como si fuera lo mismo. No, la lista de cotejo es otra cosa. La lista de cotejo se ponen una serie de indicadores y se escribe sí o no, lo cumplió o no lo cumplió. Eso es la lista de cotejo. Es otra cosa que la tabla de especificaciones. Es un recurso válido también, mucho más simple, pero que tiene siempre dos respuestas. ¿Lo hizo, no lo hizo? Sí, no, lo logró, no lo logró. No, O perdón. como mucho, si hacemos en columnas con la lista de los alumnos y cada cuestión que se espera desarrolle, poner bien, regular, mal. Y ya está. Ahí va, No tenemos muchas opciones más, ¿no? ahí va, ahí va. Bien. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Acá estoy viendo una serie de elogios. Por ejemplo, Elian Ignacio les pone, es un gusto escucharte, Mónica, y poder a través de la virtualidad acercarnos un poco, a pesar de que nos separan 600 kilómetros. Y Bueno, de la ciudad de Artigas, Eliane. Bueno, muchas hay una gracias. cantidad de exalumnos, Alberto y Sí. Lucía. Bueno, María Marta Guarino, no sé ahora dónde estás, pero también del interior. En Un montón Paysandú de caras. ahora, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un montón de gente conocida, Mauricio, bueno, no sé, más bien podría nombrar que son muy poquitos los que no ubico, que no quiere decir que no los conozca, quizás los conozco y no los ubico. Pero bueno, la verdad un placer haber podido compartir con ustedes y decirles que en realidad fuimos invitadas, pero nunca dijimos que sí. Bueno, Cuando la invitación fue un poco compulsiva, un poco digamos. forzosa. Y cuando quisimos acordar, ya Estábamos estaba la anotadas. lista de los temas y ya de qué íbamos a hablar también, que afortunadamente era algo de lo que estábamos haciendo. Eso fue una distracción mía mínima, fue así. Nos imaginábamos eso. Sí, fue así, un olvido, pero... Ya te lo vamos a cobrar, ya te lo vamos a cobrar. Bueno, muy bien. Sí, quiero No queremos aclarar extendernos. que de todas las actividades que tuvimos, fue la única en la cual pusimos ya el tema. O sea, aclarémonos, todos los demás los puso cada expositor. Ya Esto ahora fue un caso dudo. especial. Ya ahora dudo mucho. Bueno, después de 40 años te conocemos un poco.
Bueno, a los 40 años, 40 y algo, Bueno, nos dan 40 esa y- confianza, nos dan esa confianza de que ya Mónica, él decidió de qué íbamos a hablar. Ya está. Bueno, muchas gracias a y gracias a todos. Beatriz y a Marta, como siempre, gracias a los que están asistiendo ahora, que son unos cuantos. Bueno. A tantos orientales de la química, como dice Beatriz. Ahí está. Y bueno, por mi parte también, despedir a todos los presentes, agradecerles nuevamente su presencia aquí y esa convicción de que, bueno, siempre tenemos para aprender y siempre tenemos para mejorar, y ni hablar el agradecimiento a Mariela, a Mónica, que aceptaron esta invitación casi forzosa, pero yo sabía que iban a aceptar, obviamente, porque realmente es un placer, bueno, compartir cualquier actividad con ellas, dos no solo excelentes compañeras, amigas, y docentes profesionales excelentes. Así que quisimos Pero darle un jubiladas, cierre no de te oro, olvides, Manuel, que somos docentes jubiladas, ¿eh? pero jubiladas, pero en actividad actualmente. O sea que por suerte, para la enseñanza, ustedes dos se jubilaron de un sistema, pero siguen en actividad, lo cual a mí me gratifica mucho. Yo además ya estoy muy pronto a jubilarme, o sea que sigo sus pasos en muy poquito tiempo. Bueno, muchísimas Muy bien. gracias a todos entonces. Bueno, gracias a todos. Un placer. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Chau, chau. muchísimas gracias. Realmente un placer para la Casa de Alicia haber albergado estas jornadas de actualización. No quiero oír lo que acaba de decir Manuel, porque nosotros ya estábamos pensando que en el 2022 íbamos a estar coordinando contigo y con Araides unas nuevas jornadas, así que Manuel, digo, de donde sea. Difícil, vamos a ver, vamos a intentarlo, pero difícil. Los orientales de la química deben seguir habitando la Casa de Alicia. Ahora ya están, ya tienen la llave, no se pueden ir. Chau. Yo creo que Un placer, realmente. Alicia estaría muy contenta de ver en qué se ha convertido su casa y en esta modalidad virtual que ustedes han creado con el apoyo de Marta incondicional. Allí, Beatriz, la verdad, uno se siente siempre muy cómodo. Muchas gracias. Sí, la Muchas idea gracias otra vez. ahora es que generemos el doble formato y que podamos volver a habitar, ustedes puedan volver a habitar la casa y también los compañeros que están desde todas partes del país también formando parte en simultáneo. Así que sí, como siempre decimos, una casa es para ser habitada y creo que bueno, la idea es que esto siga haciéndolo y cada vez más. Pero bueno, reitero, un placer realmente para nosotros recibir a los docentes de química, a los inspectores, a los expositores, a todos los responsables y que hicieron posible realmente este lugar de encuentro y esta construcción de conocimiento. Así que realmente muy agradecidas de haber recibido la propuesta. Bueno, Nos vemos. hasta pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.